La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Julio José Prado, él es ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un saludo a usted y a todos que nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias por la invitación. Ministro, ¿cree usted que con los cambios que se han hecho y a la ley, al proyecto original que envió el Ejecutivo, se mantiene esa intención que se buscaba desde un inicio, que es justamente atraer las inversiones y con ello la generación de empleo? Gisela, a ver, primero decir que esta ley es la más abarcativa, la más ambiciosa que hemos visto en los últimos años, quizás incluso en las últimas décadas, para atraer tres tipos de inversiones. Inversiones de capital, inversiones público-privadas, es decir, a través de concesiones, asociaciones público-privadas, e inversiones puramente privadas a través de zonas francas. No habíamos tenido una ley que haga este tipo de reformas tan transversales para lograr los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, como Ecuador, como gobierno, como Estado incluso, de duplicar la cantidad de inversión extranjera directa, de generar 2 millones de empleos de calidad durante los próximos años y generar un portafolio de proyectos de alianzas público-privadas por 30.000 millones de dólares. Ese es el objetivo central de esta ley, eso es lo que estamos proponiendo. Durante el último mes prácticamente, porque ahora ya vamos a cumplir justamente un mes de presentada esta ley, este proyecto de ley de economía urgente, ¿no es cierto?, urgente en materia económica. Durante el último mes hemos tenido conversaciones, en realidad, Gisela, muy fructíferas en el seno de la Asamblea, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico, en la cual yo mismo, con otros ministros, participamos, debatimos, ampliamos temas sobre la ley y nos comprometimos incluso a incluir aquellas reformas que nos parecían sensatas para poder aclarar los textos y los documentos, cuanto en el seno de la mayoría legislativa, ¿no es cierto?, del Pleno de la Asamblea, en el cual también hubo propuestas que regresaron a la comisión y fueron debatidas durante el último mes. Así que nosotros hemos tenido la apertura desde el gobierno, creo que la oposición, los sectores políticos también han hablado y han puesto sus posiciones sobre la mesa y esperamos que tengamos hoy, en la tarde y noche, Gisela, la sensatez, la calma, la tranquilidad política, la madurez de poder aprobar esta ley que es tremendamente beneficiosa para la población del Ecuador. Ahora, justamente para lograr tener los votos, han tratado de acercarse a Pachacutic. Entiendo que la Comisión de Desarrollo votó a favor de incluir 2 artículos que habían sido propuestos por Pachacutic en el texto de la ley de inversiones. Primero es justamente esa prohibición para que puedan generar alianzas público-privadas para la explotación del agua. En ese tema, que se ha incorporado, ¿cree usted que se logre entonces convencer a esta bancada, que es importante para la aprobación de la ley, que se ha estado quejando de que esa ley está buscando privatizar sectores importantes, estratégicos del sector público, como es el agua, por ejemplo? ¿Cómo garantizar que justamente ahora este proyecto no se vaya por el lado de las privatizaciones, que era el temor o tal vez el fantasma que ponían algunas bancadas para su aprobación? Sí, Gisela, mire, tajantemente y muy claramente hay que decir, esta ley no busca privatizar activos estratégicos del Estado, no busca de ninguna forma, y tajantemente lo decimos también, privatizar el agua, ¿no es cierto?, los recursos naturales del Ecuador. ¿Qué es lo que busca esta ley? Hacer que el Estado, a través de sus activos, sus recursos naturales, por ejemplo, como son el petróleo, la minería o las vías, digamos, a través de la infraestructura, o los puertos o los aeropuertos, o los temas relacionados con energía eólica o renovable, pueda justamente el Estado buscar una gestión que se llama delegada a través de concesiones, asociaciones público-privadas que se utilizan en todos los países y que de hecho en el pasado ya se han utilizado, sino que lo que estamos proponiendo en esta ley, Gisela y todos quienes nos escuchan, es un mecanismo mucho más transparente para hacer asociaciones público-privadas, porque en el pasado ya han existido. Y le pongo un ejemplo de lo que queremos hacer. Yo el día de ayer estuve en Loja,
Tuve un periplo desde muy temprano en la mañana visitando fincas cafetaleras, proyectos relacionados con la industria, y durante ese viaje el día de ayer estuve en el proyecto Bionaco número 1, ¿sí? Un proyecto de energía eólica que conocemos todos, que fue hecho en el gobierno de Rafael Correa, la primera etapa. Eso fue un proyecto justamente público, ¿no es cierto?, que invirtió 37.5 millones de dólares y generó alrededor de 13, 14 megawatts de energía. ¿Qué es lo que estamos proponiendo con este proyecto de ley? Y está lista la inversión española para venir a invertir en ese proyecto, en la fase número 3 de ese proyecto, Bionaco número 3. Es una inversión de 200 millones de dólares, al menos en la primera etapa, con generación de megawatts de 100 megawatts, es decir, 10 veces más, pero con inversión privada. Eso es lo que estamos pretendiendo. En lugar de que sea el Estado el que tenga que invertir porque no hay dinero para endeudarse más, porque ya se lo gastaron todo anteriormente y lo más gastaron incluso a través de la gestión delegada y las inversiones público-privadas, un activo que es, en este caso, la energía eólica, ¿no es cierto?, se lo concesiona a una empresa, en este caso de tamaño mundial, una empresa española que ya está a punto de ser adjudicada, y con esta nueva ley le damos el marco jurídico para que pueda seguir desarrollándose. Ese es el caso puntual, por ejemplo, Gisela, que le tengo a mano. A ver, ministro, creo que en este programa hemos repetido bastantes veces sobre cuál es la diferencia justamente en hacer una alianza público-privada y en una privatización, ¿no? A veces se utiliza políticamente, y lo sabemos todos, esta manipulación para decir nos quieren quitar nuestros recursos, se lo quieren regalar a los extranjeros, a las empresas multinacionales que vienen y nos quitan todo, y obviamente por eso también se está tratando de llegar a estas bancadas que no sé si lo hacen por ignorancia o tal vez simplemente por política o simplemente, no tengo idea por qué, porque la verdad es que los ecuatorianos necesitamos empleo. Con estos candados, que si bien también es bueno que se pongan, porque no queremos que se nos lleven en peso nuestros recursos naturales, ni nuestras instituciones, ni nada de eso, ¿cómo va a lograrse que vengan los extranjeros a invertir en nuestro país o multinacionales para que manejen servicios que a nosotros no nos funcionan, que no nos dan beneficios, que más bien nos quitan plata? ¿Cómo van a venir si ponemos estos candados y bajaría en cierta forma la capacidad de ganancia de estas empresas? Porque si bien el Estado ecuatoriano es el que se tiene que llevar la mayor ganancia cuando hablamos de recursos del Estado, también ellos tienen que llevarse dinero, pues tienen que ganar, si no, ¿para qué vienen? Sí, Gisela, lo que usted propone es muy importante, ¿no es cierto? A ver, si es que hemos tenido concesiones en el pasado y no siempre, algunas sí han sido beneficiosas para la población, para el Estado y demás, pero no siempre ha sido el caso. Lo que nosotros proponemos es un proceso mucho más transparente, en línea con las mejores prácticas internacionales de lo que es la gestión delegada, las asociaciones público-privadas, la concesión y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el proceso que proponemos? ¿Y cuál es la diferenciación que usted me pide que haga muy claramente entre una privatización y una concesión o una gestión delegada? La privatización es cuando tenemos el activo, ¿no es cierto?, y le vendemos ese activo a la empresa privada. Y el Estado ya no se queda ni siquiera con el 1% de participación accionarial, etcétera y demás. ¿En qué caso muy particular el presidente Lasso ha dicho abiertamente que piensa hacer una venta de un activo? El Banco del Pacífico. Y le ha dicho, el Banco del Pacífico hay que venderlo a un banco internacional, a un gran banco internacional, para que vengan más capitales extranjeros, les damos la parte accionarial completa, es decir, el Estado no se queda con nada, cedemos de ese activo a cambio de un pago que tiene que ser un muy buen pago, ¿no es cierto?, a cambio del segundo banco hoy por hoy más grande del país, que vengan más capitales extranjeros, baje la tasa de interés y que ese dinero sea utilizado, por ejemplo, para proyectos de ayuda social, para lucha contra la desnutrición infantil y demás. Esa es una privatización, si podemos llamarla. Se llama también monetización de hoy por hoy. Estás vendiendo el bien. Esa es la diferencia. Estás vendiendo el bien. Deja de ser tuyo y pasa a manos privadas. Exactamente, Gisela. Pasa a manos privadas 100% y ya no es del Estado. Los otros tipos de concesiones o gestión delegada, el activo subyacente, digamos, ¿no es cierto? Lo que hay detrás, que puede ser el petróleo, que puede ser la minería, que puede ser una carretera, que puede ser un puerto, un aeropuerto, etcétera, siempre el activo será del Estado. ¿Por qué? Porque es de los ecuatorianos, lo que está bajo la tierra es de nosotros. Pero para que una empresa pueda explotarlo, para que pueda operarlo, hay que hacerle una concesión. Y esa concesión se hace en base a contratos que cada uno de los contratos es diferente al otro, pero siempre bajo ciertas cláusulas que esas sí
la estamos poniendo como candado, Gisela, para que las empresas después no se lleven solamente las ganancias y nos dejen en algún momento incluso socializar las pérdidas, ¿no es cierto?, que puede llegar a darse y se ha dado en el pasado, y entonces la empresa explota ese campo, lo que sea, durante un tiempo, y el rato que ya no funciona le devuelve al Estado, digamos, a un precio que no corresponde. Eso es lo que estamos justamente normalizando en los contratos de alianzas público-privadas, que es lo que está en la ley. Esa es la diferencia, eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que se logra desde este punto de vista, Gisela? Muy rápidamente, que a diferencia de lo que tenía que hacer el Estado normalmente, que era conseguir, por ejemplo, para una explotación de, qué sé yo, de una concesión de una carretera y demás, el Estado tendría que invertir $200 millones, por ejemplo, para una carretera. Bueno, que invierta el sector privado, que tenga una regalía, una tajada, y que esos 200 millones que ya no va a invertir el Estado, que los pueda invertir en programas, por ejemplo, de educación, de salud o cualquier otro tema. Eso es lo que tiene que ver este proyecto por la parte de asociaciones público-privadas. Además que el Estado no es un experto en todo, ¿no? Y necesita también industrias, empresas que sean expertas en algunos temas para poder mantener incluso sus ingresos. Ahora, en el caso de la alianza público-privada, ¿qué porcentaje se determina para que se lo lleve la empresa privada? A ver, en cada uno de los casos, eso ya no se pone distinto en la ley, Gisela, porque lo que se pone son temas transversales, por ejemplo, cuáles son los pasos que hay que seguir para poder hacer una asociación público-privada, qué es lo que se puede y no se puede justamente delegar, etcétera y demás. Y después ya cada uno de los contratos que se hacen en asociaciones público-privadas es ahí donde se hace el marco de regulación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sectores tan diversos como, por ejemplo, el que yo le ponía antes, la energía eólica, ¿no? Que son proyectos que se hacen muy rápido, en cerca de 1 año o 2 años, pero que pueden tener una vigencia de 20, 30 años. O un contrato minero, por ejemplo, en el cual tiene que haber una fase de exploración que puede durar fácilmente 10 años y una fase de explotación que puede durar fácilmente 50 años. O el caso de un puerto, ¿no? Es decir, yo digo, quiero hacer un nuevo puerto en el Ecuador, como los que hay, pero con una concesión a nivel internacional. Le doy la tierra a esa empresa que viene del exterior y esa empresa me paga una regalía a cambio de esto. Entonces, todo eso se hace en los contratos. Y para que esos contratos sean transparentes, estamos proponiendo un nuevo mecanismo de gobernanza, una secretaría de alianzas público-privadas que pueda justamente darle el seguimiento y la transparencia a que estos contratos no sean después reservados, ¿no? Como sucedía durante mucho tiempo y que después no terminamos en el Ecuador sabiendo cuáles son las condiciones. Esos contratos, durante la parte evidentemente de negociación, Gisela, tendrán que tener algunas cláusulas de confidencialidad, pero después tienen que ser totalmente transparentes para que los ecuatorianos sepamos qué se está negociando, a qué precios y qué condiciones. Eso es algo que no existía antes y ahora sí lo va a existir. Ahora, para bancadas como la de la Izquierda Democrática, al igual que Pachacutic, pues hay una preocupación constante, que es que el Ejecutivo no acepte estos cambios que se han realizado dentro de la Asamblea y que se ejecute un veto hacia estos artículos. ¿Va a aprobar el Ejecutivo la ley de inversiones con los cambios solicitados tanto por Pachacutic como por la bancada de Izquierda Democrática? Ya se han introducido cambios en el último informe para debate, justamente el informe de mayoría que fue calificado ya por la Comisión de Desarrollo Económico hace 2 días. Ese es el informe que irá justamente al Pleno dentro de los próximos minutos y horas y que será puesto a consideración del Pleno. De lo que nosotros hemos conocido, y le puedo decir por la parte técnica, Gisela, de lo que yo mismo he conversado en la Comisión de Desarrollo Económico, lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, técnicamente con los diferentes asambleístas y asesores de bancada, no hay fundamentos, digamos, de fondo para oponerse a esta ley. En realidad, entre pasillos e incluso dentro de la comisión, lo que se ha comentado es que esta es una buena ley, que más bien va a ayudar a traer inversiones y justamente a generar esa seguridad jurídica que lastimosamente ha hecho que el Ecuador tenga ese 0.7% de atracción de inversiones en promedio en los últimos 15 años, mientras que el promedio de América Latina es por encima del 2.2% y países como Colombia, Perú, Panamá traen más del 5, 6, 7% de inversiones. Entonces, lo que nosotros esperamos es que cuando comience a debatirse esta tarde en la Asamblea, ¿no es cierto?, esta reforma de este proyecto de ley, pues se pueda agregar cualquier tema que los asambleístas consideren que puede ser algún tema adicional, pero lo que no puede suceder, Gisela, es que se vaya a sacar, por ejemplo, todos los capítulos relacionados con alianzas público-privadas, con APPs, porque entonces ahí sí un elemento esencial de la atracción de inversiones se cae de esta ley. O tampoco podría caerse la parte relacionada con el mercado de valores,
porque ahí lo que buscamos es reformar y llevar al mercado de valores ecuatoriano al más alto estándar de lo que hay en América Latina, al menos que se parezca a lo que hay en otras bolsas de valores de América Latina. Y solo permítame decirle, Gisela, ¿por qué queremos hacer eso? Porque la bolsa de valores en el Ecuador es tremendamente pequeña, es diminuta frente a lo que hay en otros países. Y entonces las propias empresas privadas y los propios ciudadanos no acuden a la bolsa de valores para poder buscar financiamiento alternativo, como sí lo hacen en otros países de América Latina y del mundo. Entonces queremos tasas más bajas, más financiamiento, pero hay personas que se oponen a la reforma del mercado de valores y hay personas que se oponen a la venida de inversión extranjera directa. Entonces, en lo conceptual estamos de acuerdo y yo espero que tengamos ya en este punto, es un tema más de madurez política y de voluntad política más que técnica, de poder ver que esta ley realmente le beneficia al común de los ecuatorianos y va a generar empleo en el mediano y largo plazo, que es lo que más queremos. Bueno, criticar, cuestionar, yo creo que está bien de parte de la Asamblea, ¿no? Debatir el tema, conversarlo, es importantísimo. El problema es que no se propongan alternativas, que se niegue algo por negarlo, que no se lo analice técnicamente, digamos. Y justamente en estos momentos en donde se dan ya las últimas horas para debatir esta ley de inversiones, pues los miembros, o sea, así como mientras en la Asamblea están ahí negociando, también los miembros del gabinete pues han usado sus redes sociales para promocionar la ley, cada uno desde sus ámbitos de trabajo. Usted incluso también habló de la propuesta del tema de las zonas francas en sus redes sociales. ¿Es la propuesta del Ejecutivo que las empresas privadas y mixtas puedan establecer zonas francas? ¿Cómo explicamos un poco eso a nuestra audiencia? Sí, dentro de todo el proyecto de ley, un elemento específico que recae sobre esta cartera de Estado, específicamente sobre el ministerio, digamos, relacionado con las inversiones, el cual nosotros nos encargamos de la promoción de inversiones a nivel local e internacional, era poder reformar el sistema de zonas francas. ¿Por qué, Gisela? No es que no hayan existido leyes de zonas francas en el Ecuador y tenían las leyes de sedes, ¿cierto? Pero han sido casos muy puntuales, muy chiquitos, que han logrado aprovechar básicamente ese régimen para poder implantarse en el Ecuador. En realidad, en términos de sedes, tenemos 3 sedes hoy por hoy que funcionan en el país. La zona franca de Pozorja, ¿no es cierto? El puerto justamente de Pozorja, Contecón, que es también un puerto en Guayaquil, y la sede de la SPOL en Guayaquil. No hay más zonas francas, no hay más sedes en el Ecuador, y en realidad no hay más zonas francas en el Ecuador. Mientras que Colombia, República Dominicana, por ejemplo, tienen más de 100 parques industriales o zonas francas y demás. Y lo que tenemos que preguntarnos ahí, Gisela y todos, es ¿por qué esos países se han logrado atraer inversiones en zonas francas para generar una gran cantidad de empleo, una gran cantidad de exportaciones y de inversión extranjera directa, y el Ecuador no lo ha hecho? Ministro, ¿nos puede explicar brevemente cuál es la importancia de estas zonas francas para justamente atraer la inversión? Claro que sí, Gisela. Por ejemplo, yo estuve hace 3 semanas en República Dominicana y pude ir a visitar justamente zonas francas en ese país. ¿Qué tipo de zonas francas tienen ellos? Por ejemplo, zonas francas logísticas para facilitar la exportación y la importación que sea más fácil. Zonas francas de servicios, ahí tienen software, tienen estudios de filmaciones internacionales que han venido y se han puesto en las zonas francas para todo lo que se llama la economía creativa, ¿no es cierto? Entonces, estudios de Hollywood puestos en zonas francas donde no pagan impuestos justamente para beneficiar y crear todo el tema de la economía creativa y estudios de televisión y demás. Zonas francas en Costa Rica, por ejemplo, en Colombia, relacionadas con call centers, es decir, una empresa internacional le contrata a un call center en el Ecuador, por ejemplo, para que reciba las llamadas de telefónicas internacionales y demás, ¿no es cierto? Y también temas de software. Uruguay, por ejemplo, ha utilizado las zonas francas para atraer empresas de software, de fintech, de tecnología médica, de una serie de cosas a Uruguay, a Montevideo sobre todo, y esto comienza a generar mucho más empleo e inversiones. Entonces, si tenemos una ley de zonas francas moderna, más los otros elementos de esta ley, atracción de capitales y una ley de alianzas público-privadas fuerte, pues lo que vamos a tener es al menos asegurarnos, Gisela, que el punto de base del Ecuador de aquí en adelante es similar a lo que tienen otros países de América Latina. ¿Y qué tipo de empresas podrían acceder a esos beneficios tributarios que otorgan las zonas francas? Porque, como usted lo dice, a veces, para que nos entienda un poco nuestra audiencia, por ejemplo, cuando uno llama a una empresa, una aerolínea, por ejemplo, que es una multinacional internacional, llamas y te contestan con acento colombiano, con acento chileno, con cualquier acento menos de acá. Entonces uno sabe que ya esos call centers han sido contratados justamente por lo que usted dice. La empresa dice, bueno, aquí me sale muy caro en Ecuador tener un call center para atender
center a la gente de Ecuador, pues que simplemente se dirija al call center que tenemos contratado en Colombia o en Chile, por ejemplo. Entonces, ahí se da cuenta de que, ¿por qué no viene en Ecuador? Porque tenemos impuestos muy caros para ese tipo de cosas o poner ese tipo de empresas, pero que sí podrían ser generadores de empleo, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que podrían venir al Ecuador en esas zonas francas? Sí, se la mire. A ver, primero, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué el modelo de zonas francas ha funcionado también para tal cantidad de países en América Latina y por qué no para el Ecuador? ¿Ya? Entonces, primero, elevar ese nivel de incentivos al mejor nivel de lo que ya tienen esos países, darles algunas deducciones tributarias, pero sobre todo seguridad jurídica con nuevos contratos de zonas francas. Y el siguiente elemento, toda la seguridad también macroeconómica, etcétera, y demás que tienen que darse. A ver, su pregunta es muy, muy importante. ¿Qué tipo de empresas pueden venir acá, ¿no es cierto?, a través de las zonas francas? En el régimen anterior era muy restrictivo. Solo ciertos tipos de empresas consideradas sectores estratégicos de parte del Estado en ese momento podían ser zonas francas. Y ya recordamos, por ejemplo, ahí el caso de las sedes que se crearon en el gobierno de Rafael Correa, en el cual la sede, por ejemplo, fue en la refinería del Pacífico o fue Yache. Ya sabemos en qué terminó todos esos ejercicios, digamos, de politiquería, en realidad, de crear no zonas francas empresariales, sino zonas francas políticas, ¿ya? Eso lo vamos a cambiar. Ahora, la ventaja, digamos, de esto es que una empresa presenta un proyecto de una zona franca, lo analizamos y si cumple el reglamento y la ley, se puede aprobar ese proyecto muy rápidamente, no porque haya voluntad política o no, sino porque es una voluntad económica, empresarial, que beneficia al país en este tema. Tipos de zonas francas que se pueden crear: logísticas, comerciales, industriales y de servicios. Y un elemento adicional que estamos incorporando en la ley es lo que llamamos zonas francas uniempresariales. Y le explico qué significa esto con un ejemplo muy puntual, Gisela. Sinovac está buscando invertir una planta para generar vacunas en el Ecuador. No solo para COVID, sino para todo tipo de vacunas, y que esa planta de producción pueda ser también para exportar vacunas. La zona que es para exportar vacunas puede convertirse en una zona franca uniempresarial. Así la pongan en Quito, Guayaquil, Cuenca, en cualquier ciudad donde esté, esa planta puede aplicar para hacer una zona franca y comenzar a exportar a otros países con los beneficios de zona franca. Lo mismo, por ejemplo, en Costa Rica. Le explico un caso. Hay una empresa de coworking, ¿no es cierto?, que está tan de moda, y todos los emprendedores que están en este edificio, que es un coworking, que reciben servicios de emprendimiento, de innovación y demás, todos ellos están en un edificio que es una zona franca, pero está en el medio de San José. Entonces, imagínense mañana si tenemos una empresa, por ejemplo, de software en el medio de Quito, de Guayaquil, de Loja, de cualquier ciudad del país, en la cual comenzamos a producir software, tecnología, call centers, servicios para poderlos exportar a otros países. Y también imaginemos, Gisela, el caso de empresas de agroindustria que quieren hacer que sus productos no solo exportar banano, por ejemplo, como es el problema que tenemos hoy por hoy, sino compotas de banano, o queremos exportar no aguacate, sino guacamole. Eso se pueden poner en una zona franca y pueden comenzar a exportar a otros países, aprovechando los acuerdos comerciales que vamos a abrir también durante los próximos años, que son parte de la estrategia de desarrollo. Entonces, está todo encadenado: la apertura comercial, la atracción de inversiones, la generación de empleo, pero claro, esto depende también de la voluntad política y no solamente de lo que haga el Ejecutivo. ¿Y es verdad lo que dicen, que están esperando para pasarla por el Ministerio de la Ley como el proyecto de ley anterior? Dicen algunas bancadas. Lo que estamos esperando en realidad es que se reactive la votación hoy en la tarde, ¿no es cierto?, que se llame al Pleno y que ahí la Asamblea y la mayoría de la Asamblea lo pueda aprobar. Eso es lo que yo esperaría. Yo creo que el peor escenario en realidad, Gisela, es cuando no hay un debate, ¿no es cierto?, cuando las leyes no se discuten y que por cualquier motivo terminan o pasando por el Ministerio de la Ley o siendo archivadas. Yo creo que esos son escenarios que uno no quisiera que se den. Son escenarios legales, evidentemente, están dentro de lo que puede suceder. Y yo lo que esperaría, y creo que eso es también la voluntad de todos los ministros expresadas en los videos que usted menciona durante las últimas horas, es que la Asamblea debate esta ley, que tomen en cuenta todo el análisis que se ha hecho ya en la Comisión de Desarrollo Económico y que puedan ver más allá de la coyuntura política de turno, de la coyuntura política de este momento, que sabemos que es compleja, pero en realidad lo que hemos visto, Gisela, es que no hay quejas con respecto a la ley. En lo técnico son muy pocas las diferencias que tenemos. Usted me ha hecho varias de las consultas que le han traspasado, de hecho, que se han oído de parte de algunos asambleístas, pero son consultas muy chiquitas, son temas que no son de fondo.
frente a esta ley. Porque usted cree que en el tema técnico no hay nada que cambiar, es el tema político el que está debatiendo. En el tema técnico hay muy poco ya que cambiar, pero sí ha habido apertura para incorporar todos esos cambios que son necesarios, y por eso es que esta tarde y noche pues esperamos tener dos buenas noticias, ¿no es cierto? La clasificación del Ecuador al Mundial, y la segunda, la aprobación de esta ley que le pone al Ecuador en el mundo. Yo con eso me quedo. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, Gisela. Una buena tarde. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.